Y el otro día nos gritan a las 6 de la mañana: ¡ay, ay, ay! ¿Qué pasa? ¡Que se está quemando tu coche! Mi coche ya no existe, está calcinado. Bueno, esta es la gran sorpresa que he tenido hace unos días, que no sé qué ha pasado. Si me lo han quemado o a lo mejor se ha incendiado él solo. No lo sé, pero es palpable lo que ha pasado. Mira, enfoca mi vida el motorcito. Cómo ha quedado. Bueno, ahora se ve muy oscuro por la contraluz, pero es fantasmagórico. Bueno, este es el gran regalito que me han dado las fiestas de Geldo. ¿Qué ha pasado con mi coche? ¿Me lo han quemado? ¿O ha sido un accidente? A lo mejor un chispazo. Pero el coche ya no existe. Bueno, yo creo que ha sido un chispazo, pero como soy mal pensada, pues a lo mejor ha pasado algo más. Hoy me han robado por la noche también una silla. Bueno, esto es el día de Segorbe, de la presentación del libro Voluntad de Poder. Y así vamos a iniciar pues estas sorpresas que me da la vida, que cada día son más espeluznantes. Yo lo que quería hacer era coger el coche, todo calcinado, y avisar a un museo y decir: oye, mira, si tú me coges el coche y me lo metes allí en algún museo de estos de arte moderno, pondré coche calcinado por la voluntad de poder. Pero mi marido como que no tenía muchas ganas de tanto jaleo. Pero yo me hubiera gustado, porque mucha gente me dice: expon algo, expon los cuadros. No tengo ganas de poner nada, ni de mostrar nada, pero mira, lo del coche sí. Me hubiera gustado coger el coche como ha quedado y ponerlo ahí encima de una pilastra y que lo hubiera contemplado todos estos modernos que no saben ni dónde tienen el culo. Entonces pues yo, mira, yo pues soy fatalista, sí señor. ¿Soy pesimista? Sí. Porque como se dice, un pesimista es alguien que está bien informado, mi vida. O sea, que vamos a vender ahora. No, hay gente muy joven. ¿Qué vamos a decir? ¿El mundo es una maravilla? ¡No! No. El mundo es una mierda. Y no hay más. El que crea. A ver, yo lo que pasa que, como mi amiga Lola, pues creemos en la Blancanieves, en la Cenicienta, en escenografías, y vivimos como nuestro propio mundo. Aquí yo veo arte, yo vivo mi mundo onírico y prescindo de esta realidad tan pestilente